Vamos a continuar con nuestra carta a Santiago. En la carta a Santiago, a partir del versículo 5, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración. Ahí está. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por esto, Padre amado, por poder estar delante de su presencia, delante de su palabra, Señor. Entendiendo que la obra maravillosa de su soberanía es sobre cada una de sus criaturas, que hemos alcanzado el arrepentimiento, Señor. Y rogamos que su Espíritu Santo nos instruya a través de su palabra, que abra el entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestra disposición para poder aprender y madurar en esta gracia recibida, Señor, y poder proclamar su evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todavía estoy un poco, me quedé pensando en el salmo que leímos. Qué terrible, ¿no? O sea, parecería que uno está, ¿cuántos no? Estamos, aún el que no es cristiano piensa que las bienaventuranzas que puedan tener en esta vida hacen que de alguna manera Dios no existe. Y aquellos que de alguna manera entendieron la fe que Dios mostró a través de la resurrección, porque luego lo vamos a leer bien, de alguna manera abrió los ojos diciendo: Cristo resucitó. El hombre alcanza y entiende esto, porque usted ve que en toda la humanidad, en una fecha determinada, se celebra la resurrección de Cristo, pero no de una manera piadosa, solamente porque no pueden desmentir una realidad. Sin embargo, la situación de bienestar en salud o económica lo toman de una manera como que parece que Dios de alguna forma los está bendiciendo, que ellos están en un camino correcto y que haciendo quizás obras de bien están en un camino correcto. Sin embargo, Dios dice que Él calla y espera. Él calla y espera, y Él espera aquel día donde determinó que su hijo, el juez que Él puso, ejecutará su ira, como dice, la ira del Cordero. Y dice el texto que vamos a leer hoy en Santiago, en el capítulo 5, el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Y como veníamos hablando de esta carta, mejor dicho, el apóstol Santiago se está dirigiendo, como dijo el hermano, a 12 tribus. La audiencia de Santiago son hermanos judíos que aceptaron la fe de Cristo. Y esos son los puntos que vamos a encontrar: la fe derramada por Dios. ¿Y cuál es el propósito de la sabiduría aquí en estos textos? Y por supuesto, así de qué manera tenemos que pedir, y usando esa fe, usando la fe que Dios nos da. Entonces, vamos a tratar de entender esto. El hermano vino hablando acerca de las pruebas. El hermano Leo la semana pasada, en los primeros versículos, habla acerca de sentirse gozoso a través de las pruebas. Y como decía recién,
parecería como que muchos interpretan de que el bienestar económico o de salud es la confirmación de parte de Dios en que Dios está bendiciendo mi vida, yo estoy en la idea correcta, y parecería que esto no vemos continuamente este aliento de parte de los apóstoles a través de las aflicciones, a través de las pruebas. Y uno se podría pensar diciendo, bueno, los apóstoles fueron todos mártires, salvo el apóstol Juan. Pero Juan fue tirado en aceite caliente y sobrevivió. Juan trataron de matarlo y por la soberanía de Dios fue una cuestión de que él no iba a morir porque él lo determinó así. Él quedó en una isla y allí él pudo escribir todo lo que escribió. Entonces las aflicciones no es un sinónimo de decir ser cristiano, pero las aflicciones tienen un propósito en el cristiano. Y aquí el apóstol Santiago está hablando acerca de las pruebas y acerca de que esta prueba trae paciencia. La paciencia, yo quiero tomar el versículo 4 como contexto, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falten cosa alguna. La palabra paciencia significa perseverar también, o perseverancia. La obra completa significa alcanzar madurez. Y cabales significa completo en todo. Ahora, si usted empieza a ordenar, porque entendamos que en las traducciones no es una lectura castellana como lo encontramos nosotros en nuestros textos, que son autores en castellano y podemos comprenderlo de alguna forma. Pero sí, yo con esto quiero tratar de entender cuál es la idea de Santiago. A ver, alcanzar madurez. Estamos hablando que la prueba me hace perseverar. ¿Con qué propósito? De alcanzar una madurez. Eso es lo que significa la obra completa. Y cabales también significa completo, pero dice en todo. Ahora, vamos a leer si puede en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos una idea, cuál es el completo y cuál es el propósito. Que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces que el único propósito de Dios a través del Evangelio es que sus criaturas se parezcan a su Hijo Jesucristo, sean semejantes a Cristo. Y esto conlleva a pruebas. Cuando uno quiere lograr algo, como en Pedro, él habla acerca de probar y lograr que el oro alcance su nivel de la calidad, la óptima calidad, lleva en una prueba de mucho tratado. Y siempre toda prueba es para lograr con un fin de conseguir algo mejor. Hace poco estuve viendo un programa de los herreros. No sé si hay algún herrero por acá. Pero ellos generalmente preparan armas blancas, o sea, sables, cuchillos, todo tipo de espadas. Y empiezan a armar, agarran unos pedazos de metal, los juntan, los meten al fuego, se funde, se une y empiezan a los martillazos.
tienen una máquina que empieza a golpearla porque tiene que tener una fuerza para que todo ese metal se una. Y un proceso de fuego y golpe, fuego y golpe. Ahora, luego que terminan de hacer esa prueba, comienzan a darle forma. Cuando le dan más o menos una forma, empiezan a hacer las pruebas. A ver, lo lanzan contra una pared o cortan alguna especie de animal que está colgado como la carne, cortan elementos que prueban la calidad de esto que están logrando. Y siempre, toda prueba es para lograr algo óptimo. Y acá Santiago nos está hablando que esta prueba, ¿la prueba de qué? De vuestra fe. Y la fe en estos versículos que leyó nuestro hermano, y en el 6, dice también, pida con fe. Ahora, mi hermano, creo que todos, o casi todos, hemos sido instruidos que la fe que recibimos como cristianos es para no padecer, para no estar en las aflicciones, para lograr, cosas de esta tierra. Y sin embargo, a pesar de que el apóstol Santiago se dirige a hermanos judíos, y los hermanos judíos, cuando no eran hermanos, sino era el pueblo de Dios, estaban adoctrinados por la ley de Dios directamente. Y ellos tenían leyes en donde tenían bendiciones a través de su obrar, de su conducta. Promesas a través de obedecer esos mandamientos y que recibirían bendiciones terrenales aquí en esta tierra. Y por supuesto, no es el contexto de Santiago ahora, a pesar de que él se dirige a hermanos judíos. El contexto es que en el versículo 4, como hemos visto en Tesalonicense, él está usando una palabra, la obra completa, la utiliza Pablo en el texto que leímos en Tesalonicenses, en el único contexto, y es lo que acabamos de leer. El propósito de la prueba es guardar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que sea guardado irreprensible. ¿Con qué propósito? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la prueba es para lograr algo óptimo. Que aquel día, el día del Señor Jesucristo, sus hijos, sus criaturas, los llamados, los que fueron limpiados por la sangre de Cristo, sean encontrados en las condiciones que Dios se propuso lograr. Y es que sean semejantes a su propio Hijo, Jesucristo. Entonces nosotros cuando vemos esto pensamos que las aflicciones que tenemos, podemos pensar, Dios está enojado conmigo. O tal vez estoy haciendo algo malo porque me está pasando muchas cosas que yo no... a veces no entiendo, pero creo que Dios me está como castigando, porque me estoy portando mal, estoy desobedeciendo, porque somos imperfectos. Y cuando dice perfectos, está hablando de madurez. Cuando nosotros tenemos a nuestros niños fueron pequeños, algunos todavía tienen pequeños, otros ya son adolescentes y otros ya grandes. Y nuestro hermano nos comentaba que nuestro hermano Javier ya tiene toda una familia con sus hijos y crecen. Y ahí, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, mire, mi madre trabajó desde pequeña, mi esposa también, de chicos, 9 años, adolescentes, fueron a trabajar. Pero a mí, por ejemplo, nunca me hizo trabajar. ¿Por qué? Porque yo no tenía madurez para ella. Entonces iba a esperar el momento oportuno. Me inculcó el trabajo, me hizo que yo pudiera estudiar, pero cuando llegó el momento, yo tomé una decisión a los 17 años ya,
de empezar a trabajar, de seguir trabajando, porque a mí no me daba mucho con el tema del estudio. Y allí estamos, esperando que nuestros hijos sean maduros. Los padres que hemos sufrido mucho, no esforzamos, esperamos que hasta que sean adolescentes estamos ayudándolos, se casan y los ayudamos. Pero va a llegar un momento en donde ellos son adultos y van a tener que tomar el mismo esfuerzo y sacrificio que nosotros lo hacemos. Y Dios se propone que nosotros alcancemos esa madurez, pero tiene que fortalecer nuestra fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que tampoco nadie verá a Dios sin santidad. Entonces Dios tiene que de alguna manera ir preparando nuestras vidas para poder alcanzar esa gracia. Ahora, fíjese, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, pero pida con fe. Así que usted tiene fe, porque cuando usted entendió que Cristo murió por sus pecados y hoy tomó una decisión y viene tomando una decisión de querer crecer en la gracia de Dios, esa motivación la hace el Espíritu a través de la fe que usted utiliza para crecer en la gracia de Dios. Entonces usted se va a esforzar, uno más que otro se van a esforzar, porque consideran que lo terrenal va perdiendo valor. Y aún a pesar de hacer esfuerzos más allá de lo que podemos hacer, lo hacemos porque tenemos una fe que nos lleva a hacer eso. Y cuando entendemos que la palabra es producto de los mandatos de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa gracia, nuestra fe empieza a llevarnos a querer conocer cada vez más. Ahora, cada vez que tomamos una decisión correcta en el Señor, muchas veces vienen cada vez más problemas, más inconvenientes. Entonces, uno quiere tratar de meter a Dios acá en nuestra cabeza y entender una explicación de parte de Dios. Quisiera entender, Señor, yo acepto todo lo que vos querés. Y quisiera entenderte por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Y nos estamos equivocando. Y casi que estaríamos pecando, pensando que Dios, como leyó la hermana en el Salmo 50. A ver si lo encuentro así, acá lo tengo. En el versículo a ver si lo encuentro, 21, estas cosas hiciste. ¿Se acuerdan todo lo que hizo, no? Tú metías el mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y este es el propósito, ordenar nuestro camino, para que alcancemos esta madurez que a través de las pruebas. Ahora, el decir yo entiendo, acepto esto, pero me van a venir más pruebas, yo no sé, pero me dice su palabra que las pruebas son para que nosotros alcancemos más madurez y perseveremos. La paciencia, el fruto de la paciencia es perseverar. Yo quiero perseverar, yo quiero un día, en el día del Señor, poder estar, no caer en las manos de un Dios vivo, bajo la ira de un Dios. Y la gracia me lleva a alcanzar este fruto maravilloso que es la salvación.
pero yo tengo que aceptar esto con gozo, y este gozo de pronto brota porque voy entendiendo y conociendo a aquel Dios que en vez de condenar por todo lo que hice, y si yo cierro los ojos un momento y hago memoria, yo siempre me detuve y digo, Señor, cuando Él dice, yo lo saqué de Egipto, haciéndonos ver en nuestra cabeza de dónde saliste vos, todo lo que hiciste. Quizás no hablaste contra tu hermano, pero cuántas cosas habrás hecho, pensando que tenías esa libertad de que ni siquiera considerar a Dios, sino que eras Dios vos mismo de tu vida. Yo era Dios de mi propia vida haciendo lo que yo quería. Pero hoy veo tan grande amor que me lleva a todo un proceso de madurez, de prueba. Ahora, de pronto sí, lógicamente, cuando hablamos de madurez, hay un momento en que las pruebas duelen tanto que uno llora y lamenta y no sabe diciendo, Señor, ¿realmente yo soy salvo? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el versículo 6 dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. En Corintios leemos que Él destruyó toda la sabiduría. A ver si lo encuentro en Primera de Corintios, capítulo 1. Sí, acá está. Capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría de Dios es el Evangelio. La sabiduría de Dios para poder alcanzar a Dios es el Evangelio. Y nosotros necesitamos de ese Evangelio, pero de pronto no comprendemos cosas. ¿Qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer? Y siempre estamos haciendo preguntas. Hay que perseverar. Hay que alcanzar esta madurez. Hay que alcanzar la madurez en el Evangelio. Y el Señor dice, pero pida con fe. Nuevamente la fe. Y le vuelvo a repetir, hermano, usted tiene fe en su corazón. Tal vez ni siquiera es tan grande como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, dice, suficiente el Señor para hacer cosas maravillosas, o sea, vencer el pecado, crecer en el conocimiento cada vez más, esmerarse a estudiar, a leer, a hablar a otros continuamente lo que yo voy aprendiendo. Pero si necesita que un grano de mostaza y usted se siente tan confundido por las pruebas que las pruebas lo está llevando a alcanzar madurez y poder estar de una manera correcta, cabal, completo en todo, en la mente, en el corazón. Pida con fe, pida con fe. ¿De qué manera? La sabiduría no es la sabiduría del mundo, que hay que entender una fórmula matemática o es algo determinado que hacer. Tiene que poner su fe en el Evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Dice, no sea, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Yo no creo, mis hermanos, que uno pueda llegar a no pedirle sabiduría a Dios. Necesitamos del deseo de que nuestra fe crezca. Y para encontrar el deseo cumplido, tenemos que ir a las Escrituras. Porque, como habíamos dicho que
que sin fe, dice el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree que Dios está allí escuchándolo? ¿Usted cree que Cristo murió por usted y por mí? ¿Usted cree que Él resucitó? Entonces tiene fe. Entonces usted realmente está agradando a Dios. Entonces, ¿por qué la prueba me va a ser producto para que yo piense que Dios no me ama? O que, bueno, dejo de dar importancia a las cosas del Señor. No, no es el propósito de Dios. Dios se propuso que usted sea transformado a la imagen de nuestro Señor. Dios se propuso que pongamos nuestra vida con fe delante de Él. Y si esto realmente todavía lo vemos un poco flojo porque vemos, Dios no lo condena, al contrario, le da las herramientas para que usted pueda encontrar esa gracia salvadora, vida con la fe que tiene en su corazón. Y yo quiero servirte, Señor. Yo quiero tener un corazón dispuesto a amarte a ti, porque un día vendrás. Esa es la promesa que falta que se cumpla. Y ahí es donde muchos nos estamos quedando dormidos. Porque cuando venga el Señor y nosotros no estemos, como decía Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad no la va a alcanzar usted con sus fuerzas. Usted y yo somos personas, somos lo que leía el salmista en el Salmo 50, antes del versículo 21. Somos nosotros haciendo cosas malas. Somos nosotros pensando cosas malas. Somos nosotros quizás indiferentes a Dios y a su Hijo. Pero Él nos amó. Siendo aún pecadores, nos amó. Y a través de la carta de Santiago nos hace ver que el rumbo correcto que nosotros debemos seguir es el camino que Dios nos va abriendo. Y en el camino vamos a tener pruebas. ¿Por qué? Porque de esa manera alcanzar una paciencia para poder estar preparados para el día del Señor. Y quizás todavía veamos errores alrededor nuestro, nuestros familiares, en nosotros mismos. Haga como decía el apóstol Pablo. Yo sé que no lo alcancé, yo lo que hago es miro para adelante, al supremo llamamiento, aquel que me va a dar un premio, un galardón. Es verdad que me tengo que arrepentir, como decía el apóstol Juan, me tengo que arrepentir. Pero cuando yo continúo, persevero, estoy madurando en el camino del Señor y estoy conociendo cuál es el Evangelio de Cristo. Entonces yo voy a ser un instrumento en las manos del Señor, porque Él necesita de personas santificadas para poder ser instrumento en sus manos. Todos los instrumentos de Él siempre los santificaba. Y esta es una manera, a través de las pruebas. No solamente va a tener un galardón por perseverar, por disponerse, sino que va a tener un galardón por servirlo, por disponer su vida al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su Espíritu Santo, Señor, que en esta noche ha obrado en nuestros corazones para poder realmente amar a su palabra, poder tratar de conocerle un poco más, Señor, un poquito más, porque nuestra mente es tan humana, Señor, y tan pecadora. Pero en su gracia podemos gozarnos en cada versículo de su palabra para poder encontrar el camino correcto hacia aquella salvación preparada
para todos aquellos que hemos sido comprados por Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Y el sello para toda la humanidad, Señor, fue cuando usted le resucitó de entre los muertos. El mundo es testigo. Padre, rogamos por nuestros familiares, rogamos por nuestros hermanos, rogamos por nuestra congregación, por el pastor, por los pastores, por los diáconos que ministran esta congregación, y rogamos por nuestros hermanos que están un poquito más débiles que nosotros, para que maduren. Inmaduros es la palabra, Señor, para que ellos puedan madurar en este evangelio precioso que nos has revelado. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén.